¿Por qué esta escena clímax del exorcista produce tanto miedo? En este video te diré cómo se utilizaron los recursos cinematográficos para construir esta escena tan memorable. Acorde a una pequeña encuesta que realicé en mi portal de YouTube, escogieron esta escena como la icónica de las icónicas. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas las siguientes dinámicas. En cuestión de imagen se utilizan mayoritariamente encuadres cerrados, enfocando el rostro de Regan y las expresiones faciales de los padres, creando una sensación claustrofóbica y obligando al espectador a enfrentarse directamente con el demonio. Además, el uso de planos detalle intensifica la incomodidad y el horror. La cámara casi siempre se mantiene fija desde un punto de vista externo. No somos ni uno de los personajes, somos observadores pasivos viendo cómo toda la imagen parece fuera de control. Este contraste entre la estabilidad de la cámara y el desorden en la habitación puede interpretarse como un reflejo de la lucha entre el orden y el caos, como la fe de los sacerdotes trata de mantenerse firme frente a la amenaza demoníaca. En el clímax del exorcista tenemos ángulos picados y contrapicados. Los ángulos picados que muestran a los sacerdotes desde arriba los hacen ver más pequeños y frágiles, subrayando su vulnerabilidad frente al demonio. Por otro lado, los contrapicados que muestran a Regan desde abajo la hacen ver más grande y poderosa, aumentando su amenaza. Ambos ángulos se alternan entre los personajes, reforzando la lucha entre el bien y el mal. Hay momentos donde se utiliza el zoom para enfocar expresiones horrorosas en Regan o sufrimiento en los rostros de los padres. Este acercamiento progresivo intensifica la sensación de terror y desesperación. La iluminación en esta escena es mínima. Esas fuentes de luz crean sombras intensas, lo que aumenta la sensación de misterio e incertidumbre. Las sombras juegan un papel clave en ocultar partes del entorno y del rostro de Regan, lo que hace que los momentos más terroríficos se destaquen más. Los tonos azules acentúan la frialdad de la habitación, que se ha vuelto tan gélida que podemos observar el aliento de los personajes. Esto contribuye a una sensación de incomodidad, aislamiento y peligro inminente. En el clímax del exorcista, el audio juega un papel clave para aumentar el terror. La ausencia de música y los silencios crean tensión, haciendo que los momentos ruidosos como los gritos de Regan o los efectos sobrenaturales sean más impactantes. Las voces distorsionadas de Regan refuerzan la sensación de que hay una presencia maligna dentro de ella. Los rezos de los sacerdotes añaden un contraste entre el caos y la lucha por el bien, mientras que los sonidos perturbadores como crujidos o golpes hacen que el horror se sienta más real e inquietante. El montaje comienza con un ritmo más pausado, permitiendo que el ambiente se cargue de tensión. Los cortes son menos frecuentes, con tomas más largas que muestran el ambiente tenso de la escena. Este ritmo más lento genera una acumulación de suspenso. A medida que el exorcismo avanza y las manifestaciones demoníacas se vuelven más intensas, el montaje se vuelve más rápido. Los cortes entre los sacerdotes y Regan se aceleran, creando una sensación de caos y urgencia. Esta edición rápida refuerza el estrés y el peligro que enfrentan los personajes. El cuarto de Regan es un espacio pequeño y cerrado que refuerza la sensación de encierro. La acción ocurre en este lugar, lo que da una sensación claustrofóbica atrapando a los personajes y al espectador en el enfrentamiento contra el mal. El espacio cerrado no ofrece escapatoria, aumentando la tensión. Tenemos objetos significativos en la escena como la cruz y el agua bendita, que son objetos religiosos y símbolos visuales importantes que representan la lucha del bien contra el mal. Estos objetos que deberían tener poder parecen ineficaces al principio, lo que da una sensación de desesperanza. La cama de Regan es el centro de la acción y es tratada casi como un objeto vivo, moviéndose violentamente bajo la influencia del demonio. Su elevación y sacudida refuerzan lo sobrenatural y la falta de control de la situación. Los sacerdotes llevan sus ropas tradicionales de exorcismo, lo que refuerza el aspecto ritual del evento. Regan, en cambio, está vestida con una bata blanca que se ensucia y se descompone a medida que avanza la escena, simbolizando su pérdida de pureza y humanidad bajo la posesión demoníaca. En el clímax del exorcista, el maquillaje de Regan es clave para aumentar el terror. Su rostro está cubierto de cortes, cicatrices y heridas, lo que muestra el deterioro causado por la posesión demoníaca. Su piel tiene un tono gris verdoso, dándole una apariencia enferma y casi cadavérica.
Sus ojos blancos o amarillos la hacen ver inhumana, mientras su cabello desordenado y sucio refuerza la sensación de caos. El maquillaje transforma a Regan en una figura monstruosa. La actuación física de los actores es clave en esta puesta en escena. Regan está completamente poseída, con movimientos bruscos y sobrenaturales que hacen que su cuerpo parezca casi inhumano. Los sacerdotes, en contraste, muestran un desgaste físico y emocional. El padre Karras se muestra en momentos temeroso, a diferencia del padre Merrin, que se muestra firme en su fe y lucha contra los demonios. En el clímax del Exorcista, la narración se centra en la lucha entre los padres y el demonio que posee a Regan. Al inicio, el padre Merrin y el padre Karras se preparan para el exorcismo en la habitación de Regan. Comienzan el ritual recitando oraciones y utilizando símbolos religiosos mientras el demonio se manifiesta a través de Regan. A medida que el exorcismo avanza, el demonio se vuelve más violento. El padre Karras lucha con sus dudas, mientras el padre Merrin se fatiga. La posesión de Regan se intensifica, con manifestaciones físicas y sobrenaturales dentro de la habitación. Como tal, el desenlace ocurre en las siguientes escenas. Al ver al padre Merrin muerto y en un acto desesperado, Karras provoca al demonio para que lo posea a él, sacrificándose para salvar a Regan. La estructura narrativa del clímax del Exorcista genera una sensación intensa de miedo y tensión en el espectador. El clímax, al igual que el resto de la película, está diseñado para provocar miedo, tensión y horror en el espectador, elementos que definen al género de terror. Y el subgénero sería terror sobrenatural, porque el conflicto principal gira en torno a una fuerza maligna no humana, en este caso, la posesión demoníaca de Regan. El uso de elementos religiosos, rituales de exorcismo y la representación del demonio refuerzan este subgénero. El exorcismo mismo es un ritual católico con raíces profundas en la Biblia, como en los versículos donde Jesús expulsa demonios de los poseídos. El uso de oraciones, crucifijos y agua bendita conecta la escena con prácticas religiosas históricas y textos litúrgicos. El demonio que posee a Regan se identifica como Pazuzu, una figura de la mitología mesopotámica. La inclusión de este demonio añade una capa histórica y mitológica a la narrativa del clímax. El exorcista refleja una batalla entre el bien y el mal, mostrando que el mal es una amenaza real pero que puede ser derrotada aunque a un costo alto. Basado en creencias judeocristianas, el mal debe ser enfrentado con fe y sacrificio. Además, la fe es presentada como el arma principal contra el mal, especialmente a través de los rituales religiosos como el exorcismo. A pesar de las dudas, la película sugiere que solo con fe es posible vencer al mal, como lo demuestra el sacrificio final del padre Karras, quien recupera su fe antes de morir. La escena clímax del Exorcista es una obra maestra del cine de terror porque combina magistralmente el uso de la imagen, el sonido, el montaje y la puesta en escena para crear una atmósfera de terror visceral. La lucha entre el bien y el mal, acentuada por las actuaciones intensas y el uso de símbolos religiosos, convierte esta escena en un momento icónico que ha dejado una huella imborrable en la historia del cine. Si quieres profundizar más sobre la estructura de este análisis, te dejo el siguiente video. Nos vemos ahí.